Entonces hemos venido estudiando la mecánica de fluidos en sus aspectos más básicos y hemos ya discutido conceptos como el de densidad, la densidad media o promedio. La simbolizamos con la letra griega ρ y dijimos que la densidad media o promedio se define como la masa por unidad de volumen. Pero este volumen pues no es necesariamente el volumen del cuerpo, no el volumen que está ocupando el material del que está formado el cuerpo, sino el volumen de la figura o el objeto geométrico que hacemos con el material de ese cuerpo. De ahí, Profe, que no se te olvide grabar, por favor. ya estoy grabando, y allí la palabra media, ¿no? Densidad media o promedio. Pero nosotros también podemos pensar entonces en que cogemos un volumen, una región muy pequeñita del espacio, y en ese caso entonces la densidad en ese lugar, una densidad muy localizada, sería entonces la masa por unidad de volumen, y por eso uso esta notación de delta del diferencial. Y en el límite, cuando ese volumen tiende a cero, entonces esa densidad sería expresada como la derivada de la masa respecto del volumen. También discutimos el concepto de presión y dijimos que la presión, la cual simbolizamos con la letra P, no confundir esta P con el símbolo de ρ para la densidad, la presión se define, la presión media o promedio se define como la fuerza, pero la componente perpendicular a una superficie por unidad de área de la superficie. Y de manera análoga, entonces, nosotros podemos pasar al límite cuando la superficie tiende a cero, y en ese caso, entonces, la presión en un lugar muy localizado del espacio lo podemos escribir como la derivada de la fuerza respecto al área. Recuerden que la densidad se mide en unidades de gramos por centímetro cúbico o gramos por mililitro. Un mililitro equivale a un centímetro cúbico, o en unidades internacionales, kilogramo por metro cúbico. La presión se mide en, la fuerza es Newton, el área es metro cuadrado y esto recibe un nombre especial, Pascal. Sin embargo, es importante que ustedes también sepan que la presión es uno de los conceptos físicos que más unidades de medición diferentes tiene, y curiosamente pues en muchos contextos ellas se usan. De manera que también la presión se puede medir en una unidad que se llama atmósferas. También hablamos de torr, en honor a Torricelli, un estudiante de Galileo Galilei o un discípulo de Galileo Galilei. También hablamos de milímetros de mercurio. Y en el sistema inglés hablamos de PSI. Y PSI significa entonces libras sobre pulgada al cuadrado. Bueno, estos son entonces los que podemos encontrarnos por allí con mayor frecuencia. Por ejemplo, cuando se trata de medir presiones pequeñas, a veces en biología, en química, se usan milímetros de mercurio o atmósferas. Y generalmente en la ingeniería se usan los Pascal, que es la unidad internacional, o los PSI, las unidades del sistema inglés, libras por pulgada al cuadrado. Los que tienen vehículo o tienen moto y han ido a una estación de servicio a que les coloquen aire a las llantas, dicen algo así como que, colócale 32 libras, colócale 28 libras. Realmente no están queriendo decir que le coloquen 28 libras de aire. Ojo, porque libra no es una unidad de masa, en ese caso libra es una unidad, es la unidad de fuerza en el sistema inglés. Y lo que uno quiere decir cuando dice que le coloquen 28 libras a las llantas,
lo que realmente está queriendo decir es que le coloquen aire a la llanta de tal manera que la presión sea de 28 libras por pulgada al cuadrado. Bueno, el otro concepto que hemos discutido es el principio de Pascal, que dice que cuando nosotros ejercemos fuerza sobre un fluido, la presión se incrementa en todos los lugares al interior del fluido en la misma cantidad. Y también, entonces, hemos estudiado cómo varía la presión con la profundidad al interior de un líquido, lo que se llama la famosa ecuación de la hidrostática de fluidos, que dice que la presión es igual a la densidad del fluido. Voy a colocarle esta F aquí para que se acuerden que es la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad y por la profundidad. Así que a mayor profundidad, mayor presión. Y si encima tenemos un gas empujando, ejerciendo una presión adicional, es lo que llamamos la presión P sub 0. En el caso nuestro sería, por ejemplo, la presión atmosférica en el lugar donde se encuentra el fluido. Entonces esto nos daría la presión total a una cierta profundidad H. Y hemos estudiado entonces también la parte de la dinámica de fluidos y hemos visto una relación muy importante que se llama ecuación de continuidad. Y esa ecuación de continuidad dice que si tenemos un tubo de fluido, el producto del área de la sección transversal por la magnitud de la velocidad con la que circula el fluido por allí es una constante. Es decir, que en cualquier otro lugar de ese tubo de fluido, el producto del área por la magnitud de la velocidad da lo mismo. Y recuerden que esto nos llevó a su vez al concepto de flujo, el cual simbolizamos con la letra griega phi, y definimos como el producto del área de la sección transversal, pues justamente por la magnitud de la velocidad, y vimos que el flujo se mide en metros cúbicos por segundo. En algunos casos en ingeniería se usa también la palabra caudal, aunque a algunos les gusta diferenciar entre flujo, como hablando de los metros cúbicos por segundo, mientras que otros, por ejemplo, hablan de caudal, y algunos incluso entonces no les gusta hablar de los metros cúbicos por segundo, sino de los kilogramos de fluido que fluyen por segundo. Así que pues ya verán ustedes, allí es fácil de notar que usando la densidad uno puede entonces tener un flujo de masa, ¿no? Podemos convertir esto a kilogramos por segundo, kilogramos de fluido por segundo que están pasando por una cierta sección transversal de área A. Bueno, y finalmente entonces hemos visto el teorema de Bernoulli. Y recuerden que ese teorema de Bernoulli dice que en una tubería también ideal por la que circula un fluido ideal, entonces la presión en un cierto lugar más un medio de la densidad por la magnitud de la velocidad con la que pasa el fluido por allí al cuadrado, más la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad y por la posición en la que se encuentra esa sección del tubo de fluido. Esto siempre es una constante. O sea que en cualquier otro lugar de la tubería, la suma de esos tres números da la misma cantidad. Estas son entonces las cosas más básicas que nosotros hemos estudiado. Ah, y se me estaba olvidando una, se me estaba escapando una y ustedes no me lo recordaron. Además del principio de Pascal, estudiamos el principio de Arquímedes de la flotación. Y pudimos entender entonces por qué los cuerpos flotan o se hunden, ¿verdad? Al comparar la densidad del fluido con la densidad del cuerpo que introducimos al interior del fluido. Muy bien, entonces ahora
una vez que hemos recordado estos aspectos básicos, pues vamos a seguir recordándolos, pero en el contexto de sus aplicaciones. Veamos este ejercicio, que es el ejercicio 12.26. Este ejercicio dice que un bloque de hielo flota en un lago de agua dulce. ¿Qué volumen mínimo debe tener el bloque para que una mujer de 45 kilogramos pueda ponerse de pie sobre este sin mojarse los pies? Entonces, un bloque de hielo flota en un lago de agua dulce. Entonces vamos a hacer un dibujo de la situación. Siempre que ustedes vayan a enfrentar cualquier situación de física o de la ingeniería, una de las mejores estrategias para resolver los problemas es hacer un dibujo. Un dibujo nos permite comprender la situación, traducir el problema en nuestras propias palabras y lograr entenderlo. Identificar con claridad cuáles son los datos que me dan y qué es lo que me piden. Entonces voy a pintar así como si esto fuera el lago. Este recipiente representa el lago. Y tenemos un bloquecito. Entonces, un bloque de hielo. Y ese bloque de hielo está allí flotando. Bueno, yo voy a exagerar. Es un témpano, ¿no? Y ahora nos dicen lo siguiente, ¿no? ¿Cuál será el volumen mínimo? Nos preguntan por el volumen y el volumen más pequeño. ¿Cuál es el volumen mínimo de ese bloque de hielo? Para que suceda ¿qué cosa? Entonces, lo que queremos es que una mujer de 75 kilogramos se ponga de pie sobre ese bloque de hielo y que no se alcance a mojar los pies. Entonces lo que eso quiere decir es que justamente el bloque quede aquí justo a ras, justo al nivel con el agua. Y una mujer de 75 kilogramos se ha puesto de pie allí para que justo quede a ras y la mujer pues no se vaya a mojar los pies. ¿Cuál es el volumen mínimo que debe tener ese bloque de hielo? Si la masa de esta mujer, llamémosla M sub M, es de 75 kilogramos. Entonces volvamos al enunciado. ¿Qué volumen? 35, 45, 45, profe. Perdón. Bueno, es más bien como una niña, 45 kilogramos. Entonces, coloquemos acá 45 kilogramos, ¿verdad? Esa es toda la información que nos dan, miren. Ah, nos dicen que se me estaba olvidando un pequeño detalle, y es que el lago es de agua dulce. Así que si es de agua dulce, eso quiere decir que la densidad del fluido, pues podemos tomarla como la densidad del agua pura, aunque sabemos que un lago no tiene agua pura, sino que tiene disueltos sales, minerales, etc. Pero la densidad pues era muy parecida a 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces ese sería un dato que no nos dan explícitamente, pero por la información que nos dan nosotros podemos entonces estimar. Y esto es todo lo que tenemos. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos para resolver esta situación? Entonces, básicamente, lo que nosotros estamos haciendo o lo que nosotros hemos hecho cuando estudiamos la mecánica de fluidos, como su nombre lo indica, mecánica, es aplicar las leyes de Newton, pero ahora al contexto de los fluidos. Y lo que nosotros sabemos entonces es que al aplicar las leyes de Newton, nosotros debemos considerar las fuerzas que actúan sobre los sistemas. En este caso, el sistema bajo estudio, entonces es este bloque, este témpano de hielo, con esta niña o esta mujer encima. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre ese témpano de hielo? Entonces, sobre él, empujando hacia abajo, tirando de todo ese sistema hacia abajo, pues está la fuerza gravitacional. Vamos a denotarla así como F sub G para acordarnos que es la fuerza gravitacional. Y si consideramos el témpano de hielo y la niña como un solo cuerpo, esa fuerza gravitacional sería la masa del témpano de hielo más la masa de la mujer, y eso multiplicado por la aceleración de la gravedad.
y eso es la fuerza gravitacional que tira de todo ese sistema hacia abajo. Pero al mismo tiempo, lo que nosotros ya sabemos es que cualquier sistema que se introduce al interior de un fluido experimenta una fuerza que denominamos fuerza de flotación y que yo estoy pintando aquí en verde. Y esa fuerza de flotación o fuerza de empuje, voy a llamarla así como F sub E. Esa fuerza de empuje o esa fuerza de flotación, nosotros sabemos que es igual a la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por el volumen sumergido del cuerpo. Y en este caso, resulta que todo el bloque de hielo está prácticamente completamente sumergido. Así que en este caso, entonces la fuerza de empuje o de flotación será la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por el volumen mismo del cuerpo, del témpano de hielo. Por eso cambia entonces la notación de S a T. El volumen total del témpano de hielo. Muy bien. Y eso está allí flotando, está en equilibrio. Entonces, la clave es reconocer que si está flotando y está allí quietico, entonces estamos ante una situación de equilibrio. Y por lo tanto, como estamos ante una situación de equilibrio, entonces lo que nosotros sabemos es que la suma de todas las fuerzas que actúan en la dirección vertical, en la dirección Y, sobre este sistema de témpano de hielo y mujer, pues debe ser igual a 0. Por lo tanto, entonces, hacia arriba, el fluido empuja con esa fuerza que llamamos fuerza de empuje. Hacia abajo, entonces este signo menos me indica que la fuerza apunta hacia abajo. Y la magnitud sería entonces la masa del témpano de hielo más la masa de la mujer. Y multiplicado por la aceleración de la gravedad. Y estas dos fuerzas entonces deben sumar 0. Por lo tanto, entonces nosotros tenemos que la densidad del fluido, que es la fuerza de empuje, densidad del fluido por aceleración de la gravedad, por la aceleración. Entonces, la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por el volumen del témpano de hielo debe ser igual a la suma de la masa del témpano de hielo más la masa de la mujer por la aceleración de la gravedad. Y nuestra variable desconocida es el volumen de ese témpano de hielo. Sin embargo, no puedo despejar de aquí porque resulta que yo no conozco la masa de ese témpano de hielo y además, pues la masa del témpano de hielo se puede expresar también en términos del volumen de ese témpano de hielo. Así que podemos ahora entonces separar y escribir la masa del témpano de hielo sería la densidad, pero del témpano de hielo, por el volumen, ¿cierto?, del témpano de hielo. Y eso por la aceleración de la gravedad, más la masa de la mujer por la aceleración de la gravedad. Y ahora sí, entonces pasemos al lado izquierdo todo lo que tiene el volumen de témpano de hielo y sacamos factor común. Y nos queda entonces que la densidad del fluido menos la densidad del témpano de hielo, y el factor común serían la aceleración de la gravedad y el volumen del témpano de hielo, es igual a la masa de la mujer multiplicada por la aceleración de la gravedad. Podemos dividir todo por la aceleración de la gravedad y se nos simplifica la aceleración de la gravedad, y de aquí pues ya podemos despejar el volumen del témpano de hielo. Entonces el volumen del témpano de hielo va a ser igual a la masa de la mujer dividida la diferencia entre la densidad del fluido menos la densidad del témpano de hielo. Bueno, con eso entonces hemos obtenido nuestro resultado. Es el volumen más pequeño porque es el volumen que hace que justamente el bloque de hielo quede completamente a ras con la superficie del agua. Es en ese sentido que pues, es el volumen más pequeño, el volumen mínimo.
Muy bien. Una vez que hemos obtenido nuestra respuesta, ahora lo siguiente es, ¿y cómo sabemos nosotros que eso que hemos calculado tiene sentido? ¿Cómo sabemos nosotros que eso está bien? Entonces, hay varias cosas que podemos hacer. Primero, recuerden que nosotros podemos hacer lo que se denomina un análisis dimensional. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros estamos calculando un volumen, entonces esa expresión a la que hemos llegado debe tener unidades de volumen. Veamos, la masa se mide en kilogramos y está dividido sobre una diferencia de densidades que dará una densidad, y la densidad se mide en kilogramo sobre metro cúbico. Y por lo tanto, pues haciendo el álgebra vemos que esto va a dar en unidades de metro cúbico, lo cual corresponde a una unidad de volumen. Así que eso que nosotros hemos calculado efectivamente corresponde a un volumen, tiene unidades de volumen. Así que esto me indica que efectivamente eso que calculé tiene sentido. Es una condición necesaria, mas no suficiente para informarme de que lo que he hecho está bien. Así que debo hacer algunas cosas. Profe, Dime. es una condición suficiente, no necesaria. No, no es suficiente, no es suficiente. Porque Así, señor. porque efectivamente podría darme que lo que yo encuentro tiene unidades de un volumen, pero no necesariamente Pero no sería. necesariamente la fórmula para hallarla. Así ya. Exacto. Entonces, por eso sería una condición necesaria, debe cumplirla, pero no es suficiente. Por eso entonces necesitamos hacer un análisis o varios análisis adicionales. Otra de las cosas que uno podría hacer entonces es, por ejemplo, hacer lo que se llama hacer el estudio de un caso límite, ¿no? Y en este caso, entonces, qué sería lo que uno espera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si la densidad de el témpano de hielo fuera justamente igual que la densidad del fluido? Queda completamente sumergido. Ya de entrada el bloque está, ¿cierto?, prácticamente a ras. Así que colocarle cualquier cosa encima, pues ya definitivamente lo sumergiría completamente, de manera que la mujer se mojaría los pies. De manera que si las densidades del bloque y el agua son las mismas, entonces pues no hay condición, ¿cierto? No se podría encontrar, no habría un volumen tal. Y miren que eso queda reflejado aquí, porque cuando la densidad del témpano de hielo tiende a la densidad del fluido, entonces para que la muchacha no se pueda mojar los pies, el volumen del témpano tiende a infinito, ¿verdad? Si yo divido la masa de la mujer por una cantidad cada vez más pequeña, si la densidad del témpano se parece a la densidad del fluido, la diferencia me daría un número muy chiquitico y por lo tanto la división me da un número muy grande, diciéndome entonces que la única manera en que yo podría conseguir eso es que el volumen del témpano pues tendiera a ser extremadamente grande, ¿no? Entonces pues eso también me está diciendo que esa expresión a la que yo he llegado pues efectivamente tiene sentido. Y otro tipo de análisis que podemos hacer, otra de las cosas que nosotros podríamos hacer es resolver el problema por otro método, ¿no? Y si llegamos a la misma solución, pues quiere decir que lo que calculamos antes tiene sentido. Claro, esta es tal vez la cosa más difícil, porque como estudiante uno puede decir, pues profesor, si ya de hecho resolver por aquí para mí es difícil, encontrar la solución aplicando estas leyes de Newton, ahora usted quiere que yo lo resuelva desde otra perspectiva. Bueno, pues en la vida real esto es muy útil, ¿no?
porque en la vida real nosotros no tenemos los problemas que resolvemos, no tienen solución por allá atrás en la parte de final de capítulo de un libro. Así que tenemos que razonar para saber o estar seguros de que lo que estamos haciendo pues está bien y tiene sentido. En este caso pues yo no lo he hecho, no, porque todavía no hemos introducido las ideas de energía, pero uno puede analizar esto también desde el punto de vista de energías y podríamos demostrar que se llega a la misma solución.